La escuela. Todos hemos pasado por ella, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué es como es? Hoy vamos a hacer un viaje por la historia para descubrir las grandes ideas, las leyes y los pensadores que le han dado forma. Vamos a ver qué hay detrás del sistema educativo que conocemos. Y en el fondo, todo este viaje gira en torno a una pregunta clave, una tensión que lo recorre todo. A ver, ¿cuál es la función principal de la escuela? ¿Crear un orden social? ¿Ciudadanos que funcionen bien para una nación? ¿O, por el contrario, su meta es potenciar el desarrollo libre y natural de cada persona? Esta es, en esencia, la gran batalla de fondo. Para entenderlo, vamos a seguir este camino. Primero veremos la filosofía que pone al individuo por delante de todo. Luego, justo la visión contraria, un sistema pensado para la nación. Analizaremos la reacción pedagógica que fue la escuela activa y después la crítica sociológica que lo puso todo en duda. Y finalmente, aterrizaremos en España, desde el franquismo hasta la ley actual, para ver cómo se intenta construir hoy una escuela para todos. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con la primera gran corriente de pensamiento, esa idea de que la educación debe, por encima de todo, respetar y acompañar el desarrollo natural de la persona. Y el gran precursor de esta idea es Jean-Jacques Rousseau. Lo que propuso en el siglo XVIII fue, para la época, una auténtica bomba. Si el ser humano es bueno por naturaleza, la educación no tiene que imponer, sino que tiene que acompañar. En su famosa obra Emilio, se imagina una educación que sigue el ritmo del niño, que aprende haciendo, experimentando en la naturaleza, una idea que, claro, chocaba de frente con la enseñanza de su tiempo, que era todo disciplina y memoria. Y ahora damos un giro de 180 grados, pasamos a la visión que está justo en el otro extremo. La idea de que el propósito de la escuela no es tanto el individuo, sino construir una sociedad fuerte, cohesionada y que funcione. En España, ¿cómo se llevó esto a la práctica? Pues con la famosa Ley Moyano de 1857. Ojo, esta ley fue fundamental porque organizó por primera vez todo el sistema educativo a nivel nacional, y su objetivo era clarísimo, crear una estructura igual para todos y controlada por el Estado. Fue la que estableció que la primera enseñanza, de los 6 a los 9 años, fuera obligatoria, un paso de gigante para la época. Ahora, la estructura que montó esta ley era un embudo, clarísimamente jerárquica. Por un lado, una enseñanza primaria obligatoria para todos, centrada en lo básico. Doctrina cristiana, leer, escribir y las 4 reglas. Pero a partir de ahí, el camino se partía en 2. La secundaria era un recorrido de 6 años pensado para las élites, para los que iban a ir a la universidad. En la práctica, lo que se creaba era un sistema que, de alguna manera, marcaba tu futuro según tu origen social. Y claro, esta forma de organizar la escuela tenía su base teórica. Ahí es donde entra en juego un sociólogo clave, Émile Durkheim. Su visión, el funcionalismo, ve a la sociedad como si fuera un cuerpo humano. Cada institución, como la escuela, es un órgano con una función vital. ¿Y cuál es la de la escuela? Pues la de socializar, es decir, integrar al individuo en la sociedad, convertirlo en un ciudadano y transmitir una cultura común para que la nación se mantenga unida. Claro, ante un sistema tan rígido y controlado tenía que haber una reacción, ¿no? Pues la hubo. Y fue un movimiento que quería volver a esas ideas de Rousseau y poner otra vez al niño en el centro de todo. Este movimiento, que se conoce como la escuela nueva o escuela activa, fue una verdadera revolución pedagógica. Se imaginaba la escuela no como 4 paredes, sino como un laboratorio vivo, muchas veces en el campo. El foco ya no era el maestro, era el niño. Esto se llamó peidocentrismo. La idea era que el aprendizaje partiera de los intereses de los propios alumnos. Y el profesor, el profesor pasaba de ser una figura de autoridad a ser un guía que acompaña. La meta final era aprender haciendo, cooperando y creando una pequeña comunidad. Y si buscamos un ejemplo que ponga todo esto en práctica, uno de los más conocidos es, sin duda, el método de María Montessori. Aquí el niño es el protagonista absoluto de su aprendizaje. El papel del docente cambia por completo. Ya no es el que transmite el saber, sino que es un guía que prepara con mucho mimo un entorno lleno de estímulos para que el niño pueda explorar y aprender a su ritmo. Vale, hasta ahora tenemos 2 bandos, ¿no? La escuela para la sociedad y la escuela para el individuo. Pero claro, a mediados del siglo XX llega una tercera visión, una mucho más crítica que se pregunta si la escuela, da igual si es tradicional o activa, puede ser de verdad un espacio neutral. Y la pregunta que lanza esta corriente es demoledora. Pone en jaque la supuesta igualdad de oportunidades del sistema. Dice, un momento, ¿y si esa cultura común, que la escuela nos vende como universal y necesaria para tener éxito, es, en realidad, la cultura de un grupo social muy concreto, el que tiene el poder? Quien mejor desarrolló esta idea fue el sociólogo Pierre Bourdieu, con su concepto de capital cultural.
¿Y esto qué es? Pues es todo ese equipaje que traemos de casa. La forma de hablar, los libros que vemos, las conversaciones en la mesa. Bourdieu dice que la escuela no valora todos estos capitales por igual. De hecho, privilegia el de las clases altas. Así que es como si sus hijos empezaran la carrera varios metros por delante. No por ser más listos, sino porque su cultura es la que la escuela da por buena. La consecuencia de esto es lo que Bourdieu llama violencia simbólica. Es una violencia muy sutil, no es física. Al imponer una cultura como la única legítima, la escuela consigue que el alumnado de otras clases sociales sienta que si fracasa es por su culpa, porque no tiene talento, cuando en realidad las reglas del juego no estaban hechas para ellos. Y así, la escuela, queriendo o sin querer, en lugar de igualar, lo que hace es reproducir las desigualdades de una generación a otra. Venga, con todo esto en la cabeza, volvemos a España para ver cómo evolucionó su sistema educativo en el siglo XX, que fue un periodo de cambios brutales. A ver, la educación durante el franquismo no fue siempre igual. Al principio, en los años 40, en plena autarquía, la escuela era básicamente un instrumento de adoctrinamiento nacional católico, pura ideología. Pero luego, en los 50 y 60, con el desarrollismo, la cosa cambia. España se abre económicamente y el régimen necesita técnicos, obreros cualificados. Esto llevó a la Ley General de Educación de 1970, que, sin dejar la ideología de lado, modernizó el sistema con una visión mucho más práctica, orientada a las necesidades de la nueva economía. Y llegamos a hoy. Con la democracia, el panorama educativo español dio un vuelco total. La pregunta ahora es, ¿cómo se intenta hoy en día juntar todas estas piezas, reconciliar estas tensiones históricas? Pues la palabra clave, el gran objetivo, es uno: inclusión. El enfoque actual se hace mucho en teorías como la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. La idea es muy potente. El aprendizaje de verdad ocurre en ese punto intermedio entre lo que alguien ya sabe hacer por su cuenta y lo que puede llegar a hacer con un poco de ayuda. Y la aplicación práctica de esto es el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA. Su principio es simple. Como no todo el mundo aprende igual, la enseñanza debe ser flexible desde el principio. Hay que ofrecer múltiples formas de presentar la información, el qué, múltiples formas para que el alumnado demuestre lo que sabe, el cómo, y múltiples formas de motivarles, el por qué. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Esto ha llegado a la ley. La actual ley educativa en España, la LOMLOE, lo recoge explícitamente. Por primera vez, una ley española adopta oficialmente el DUA como el marco para asegurar una educación verdaderamente inclusiva. Además, elimina las reválidas, esas pruebas externas al final de etapa, y pone todo el foco en la equidad, en atender a la diversidad de todo el alumnado. Pero claro, la inclusión en un mundo tan globalizado trae nuevos desafíos, y uno de los más importantes es cómo se forma la identidad en una sociedad tan plural. La escuela tiene que manejar una tensión muy delicada. Por un lado, la enculturación, que es ayudar a que cada uno conozca y afiance su cultura de origen. Y por otro, la aculturación, que es el contacto y la adaptación a otras culturas. Encontrar ese equilibrio es, seguramente, uno de los grandes retos de hoy. Al final, si lo pensamos, toda esta historia se puede resumir en este choque de trenes. Por un lado, una escuela para el orden social, que busca cohesión, estabilidad, con un método estándar y el docente como autoridad. Y por otro, una escuela para la liberación individual, que busca el desarrollo y la libertad con un método individualizado y el docente como guía. ¿Y cómo se ve esto en la España de hoy? Pues estos datos del curso 2020-21 nos dan una buena foto. Vemos un sistema mixto. 2/3 del alumnado, el 67%, está en la escuela pública, pero casi un 30% va a centros privados concertados, o sea, privados pero que reciben fondos públicos. Este modelo de doble red es en sí mismo un reflejo de estas tensiones históricas entre las diferentes maneras de entender la educación. Así que, después de este viaje por la batalla de ideas que ha construido la escuela, llegamos a la reflexión final. Hoy, el gran objetivo es la inclusión, pero la pregunta que queda en el aire, y que es muy pertinente, es, de todas esas tensiones históricas entre el control y la libertad, la igualdad y la élite, la cultura única y la diversidad, ¿cuáles de ellas siguen latiendo hoy, con mucha fuerza, dentro de las paredes de nuestras aulas?